Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? De nuevo compartiendo otro horizonte en nuestra vida. Como siempre, un testimonio que ustedes nos pueden enviar al correo electrónico que aparece aquí en pantalla. En este caso nos manda Luisa su testimonio y el texto es de la palabra de Dios, es Lucas capítulo 19, versículo 17, que dice: Está bien, siervo bueno, porque fuiste bueno en lo poco y has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad para mucho más. Lucas capítulo 19, versículo 17. Lo pueden encontrar en diferentes traducciones. Pero lo importante es esto, ¿no? Lo que nos cuenta Luisa, que a mí me llegó mucho. Ya van a saber por qué. Dice Luisa que cuando ella empezó a estudiar magisterio, veía a una profesora que la alentaba mucho porque era la profesora que, además de darle clases a ella, solía preparar los discursos, los guiones de los actos públicos de esa escuela normal de acá de la ciudad, que además participaba de actos públicos de la ciudad toda y que había dado discursos incluso, porque ella era una mujer que manejaba muy bien el castellano, pero aparte muy inspirada, porque era una gran lectora. Solía en los discursos citar frases de grandes pensadores contemporáneos y antiguos de una manera ágil, dinámica y con mucha pedagogía. Entonces nos cuenta Luisa que la señora Fresia fue siempre un testimonio para ella y que fue un testimonio inspirador y que la llevó también a ella a leer mucho de autores clásicos, autores contemporáneos, para tener esa capacidad a la hora de enseñar y también de escribir, a la hora de guionar actos de la escuela, donde trabaja ahora, con creatividad, con talento, porque esta es la palabra, con talento. Talento es una palabra bien del Evangelio. Talentón, en griego, era una medida pesada de plata o de oro, un talento. Bueno, talento se aplica justamente a la capacidad de usar la inteligencia, el raciocinio, pero también la creatividad, muchas veces inspirada por el Espíritu Santo, ciertamente, para potenciar lo mejor que Dios nos ha dado. Bueno, así como le pasó a Luisa, como me pudo haber pasado a mí, con una profesora del secundario, la señora Nelia Buffo de Buffarini, que era de Máximo Paz y daba clases en Alcorta, me dio clases de historia, 3 años y 1 de literatura, y fue una mujer muy inspiradora en mi vida para que yo amase la historia y la literatura de una manera apasionada, como lo sigo haciendo. Bueno, así también Luisa fue descubriendo en la lectura y meditación de la palabra de Dios, de la Biblia, cómo la palabra de Dios nos propone un montón de personajes bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, con los cuales uno puede identificarse y que pueden ser fuente inspiradora para la vida concreta. Puede ser de repente uno de los apóstoles, puede ser uno de los personajes que aparecen en las parábolas, puede ser uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero ella decía, qué bueno que es que cada uno se identifique con alguno de esos personajes y, tomando los textos bíblicos que hablan de ese personaje, los profundice, los medite, los saboree, ¿no? Y también yo recuerdo qué inspirador que ha sido para muchas mujeres Ruth, ¿no? Las espigas de Ruth, hablando de esta mujer que se quiso quedar con su suegra y quedarse con la fe israelí, judía, a pesar de que ella no era de ese pueblo de Dios, pero para acompañar a su suegra. Bueno, así hay muchos otros que a veces me cuentan, ¿no? A mí me inspira, por ejemplo, Abraham, que lo dejó todo. A mí me inspira Moisés. A mí me inspira Jeremías, porque es un profeta sufriente. Bueno, otros me dicen, me inspira Mateo, porque yo también trabajo como contador o trabajo en un banco y estoy detrás de los negocios y el Señor me invita siempre a seguirlo. Es decir, hay muchos personajes inspiradores. Depende de que realmente te sumerjas en la Biblia, te sumerjas en la palabra de Dios y le pidas al Espíritu Santo que te dé eso con lo cual realmente puedas identificarte, que sea inspirador para tu vida concreta. Y que esto nos ayude a todos a ampliar nuestros horizontes de vida. Paz y bien.